Bienvenido, don Gregorio Bello-Suazo. Usted es el director del MAP, del Museo de Arte Popular de la Universidad Nueva de San Salvador. Y para el MAP Buenos Aires es un gusto tenerlo en este ciclo de charlas que estamos haciendo desde la pandemia con distintos, bueno, colegas, con distintos gestores culturales de los distintos museos de arte popular que hay en América Latina. No sé si le comentaron que ya hemos hecho, con usted se hace más de 10 entrevistas que estamos haciendo y nos da mucho gusto porque la idea es un poco, bueno, acercarnos a las problemáticas latinoamericanas, ver qué tenemos y que, bueno, comparar, que en el público en general y la audiencia lo conozca. Hicimos entrevistas a directores de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Brasil, de Uruguay, de Chile, así que es un lujo tenerlo en esta charla en el día de hoy. Yo- Así que, Gregorio, quiero preguntarle un poquito, usted es el director de este museo, usted es antropólogo, pero por lo que hemos visto hace de todo, es curador, dirige la carrera de humanidades. Cuéntenos un poquito primero, antes de hablar del museo en sí, un poco su perfil. Gracias, felicitas. Bueno, es un honor, un gusto estar con ustedes en este programa de entrevistas. Me parece una iniciativa excelente. Creo que se permitirá de alguna manera algún intercambio entre todos los museos, sería lo ideal, específicamente de arte popular. Bueno, yo soy restaurador de bienes culturales muebles. Esa es mi primera profesión, se puede decir. Yo estudié antropología con especialidad en arqueología. Eh, He trabajado en sitios arqueológicos de acá, de México, en Perú, eh, pero más me he desarrollado acá en El Salvador. Y la formación que tuve yo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, famoso de México, y nos da una formación o una inclinación hacia la antropología, pues somos antropólogos, ¿no? Y eso también me ha permitido a mí incursionar en fenómenos de patrimonio cultural, de tradiciones, y precisamente aquí vivimos una guerra en los años 80, una guerra de 12 años, y cuando terminó, o sea, los acuerdos de paz se terminó con la guerra, un grupo, tres compañeros, una antropóloga y un arquitecto, artista, pintor, nos reunimos para decir, bueno, ¿qué hacemos por el país? Y discutíamos sobre la problemática cultural de El Salvador. O sea, se abre una nueva etapa. Y eso ya teníamos una trayectoria de, de visitas al interior de El Salvador para conocer parte de la problemática cultural, las tradiciones, y eso nos unió y nos precisamente el conocimiento que teníamos de los artistas, artesanos, en primer lugar del país, y con esa inquietud que teníamos, pues nos permitió empezar a conformar un equipo que culmina precisamente con la creación de una asociación civil sin fines de lucro que se llamó Iniciativa Pro Arte Popular. Esto nos lleva a dar un salto y crear el museo, el Museo de Arte Popular, que lo creamos en el año 2001. Entonces, todos vinculados de alguna manera al ámbito de investigación antropológica, y le damos un respaldo entonces a las colecciones precisamente por esa formación que tenemos, ¿no? Entonces, he incursionado en la historia también, he realizado investigaciones de carácter histórico propiamente, y bueno, tengo, como usted dice, un panorama general de la vida cultural del país, ¿no?
En el caso suyo, Gregorio, que digamos que es un museo que tuvo varias mudanzas, ¿no? Eh, las colecciones, ¿cómo las armaron? ¿Cómo concibió usted el proyecto del museo? Nos Ya. cuenta un poco al público, a la gente, un poco cómo se organizó, porque ustedes pasaron a estar de colección de esta iniciativa, estuvieron en el Castillo Venturoso y después, gracias a la iniciativa y este convenio que hacen con la universidad, definitivamente se instalan dentro, ¿no? De la Universidad de El Salvador. Entonces, ¿nos puede contar un poquito de esa trayectoria? Sí, realmente, como decía al principio, en 1997 conformamos la iniciativa Pro Arte Popular, que es una asociación legalmente constituida, y tenía como propósito crear el museo. Teníamos las colecciones. Cada uno de los que estábamos conformando esta iniciativa, que al principio fuimos 3 y después 4, teníamos colecciones personales. Por ejemplo, yo tenía una colección de sorpresas miniaturas de barro, que es una colección, quizás la colección más grande que tenemos. Otra compañera tenía una colección de filigrana en oro y plata, que es una tradición una población local en el interior del país que ya desapareció la tradición como tal, la práctica. Otro compañero tenía una colección de moldes de madera para hacer dulces de azúcar, o sea, que son realmente una obra de arte, de hacer un molde que lo tienen que hacer al revés para que la imagen le salga al derecho. Entonces, solo esto, trabajar al revés, ya le da una dimensión al trabajo, ¿no? Y eso empezamos a visitar al interior del país. Conocimos escultores que no teníamos ni la menor idea de que existían, eh, este, observando, caminando por el país, y empezamos a conformar una colección sin tener un espacio. Entonces decíamos, bueno, se pueden hacer museos sin espacios, ¿no? Ujú. Sí, pero ¿a dónde los guardamos después? Entonces, y empezamos a crear una colección de tejidos, de escultura en metal, luego máscaras, era una colección de máscaras del Salvador impresionante. Fuimos a los pueblos a buscar mascareros, que son además son los ensayadores de las danzas tradicionales. Y encontramos una belleza de máscaras impresionantes, ¿no? Hablamos con ellos, tenemos un registro importante y eso nos permitió conformar 9 colecciones. Pero decíamos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, la primera colección es la de miniatura, la miniatura de barro, de un pueblo que se llama Hilo Vasco. Y logramos un convenio con una agencia internacional que nos permitió la investigación en el lugar. Yo estuve ahí durante casi 3 años y nos permitió también ir creando las condiciones para un espacio. Entonces el museo se constituye en el año 2001 en una zona residencial del país, un lugar privilegiado frente a un parque. Entonces, y era espacio pequeño, entonces lo idóneo sería cosas pequeñas. Entonces iniciamos precisamente por la miniatura y conformamos una colección impresionante, más de 3.000 miniaturas. Son escenas, algunas escenas. Hicimos concursos en el pueblo, estimulamos a la gente y eso entonces el producto de eso fue la investigación, la colección y un libro muy lindo, full color, traducido al inglés también, y así iniciamos el museo, con esa colección de miniaturas de barro de hilo, y tenía el nombre de la creadora de la miniatura, que era Domínguez Herrera, entonces se llamaba
Sala de exposiciones Domínguez Herrera. Sala de la miniatura Domínguez Herrera. Y bueno, empezamos y seguimos viajando por el país y luego ampliamos la colección. La casa en que estábamos también la ampliamos porque un espacio que estaba dedicado para otras actividades en la casa, al final nos lo dieron a nosotros también y eso nos permitió hacer casi el doble del tamaño. Remodelamos, hicimos muy bien, nos quedó muy bien. Una experiencia de 15 años en ese lugar, con una actividad permanente de talleres, de todas las tradiciones. Hay papel picado, de, eh, de globos, incluso de miniaturas. Bueno, hicimos varios talleres de alfombras, estas se hacen en Semana Santa, que hay unas cosas muy lindas que se hacen de acerrín de madera y sal. En fin, teníamos una actividad muy grande. Logramos montar exposiciones con el Banco Mundial. Eso fue una exposición a Estados Unidos, una exposición de arte y se incluyó el arte popular. Teníamos escultura en madera, imaginería. Bueno, crecimos en términos de espacio y en términos de colección. 15 años. Ya hacíamos casi nuestra casa y pretendíamos incluso remodelarla, hacer un espacio solo para talleres. Cuando un día la dueña nos dice, mire, fíjese que dentro de 3 meses vamos a ocupar la casa. No puede ser, ¿no? Entonces ¿te imaginas el caos? Es un proyecto privado. Tuvimos mucho apoyo durante todos estos 15 años. Tuvimos subsidios con base a investigaciones, o sea, nos apoyó mucho las instituciones culturales del gobierno, ¿no? Pero con base a una investigación, o sea, teníamos que dar un resultado al final del año con cuentas cabales, ¿no? Y productos concretos. Y eso hizo que aumentáramos la colección, hiciéramos exposiciones itinerantes, una colección fabulosa de fotografías, que en lugar de sacar las piezas, llevábamos las fotografías de mucha calidad al interior del país, a colegios, a escuelas y otras instituciones importantes. Bueno, nos quedamos sin espacio. ¿Se imaginan lo que significa acumular durante 15 años obra y muebles y papeles? Bueno, fue un caos. Nos ayudó la misma universidad, Nueva San Salvador, a ayudarnos a mover parte de la colección, a empacar la colección para empezar. La colección más grande es de barro y de barro impresionantemente pequeño. O sea, guardar, embalar todo eso. Lo que me satisface es que no se quebró ni una tan sola pieza. Entonces, ya estábamos desesperados cuando nos hablaron de que hay un castillo, el único castillo que hay en el país, el Castillo Venturoso, que está en una calle céntrica y que pertenecía a un banco. Y el banco iba a donar a una agencia de cooperación internacional, nacional, que es Glasgow International, y le iba a donar, pero con condición de que ahí hubiera un museo. Y uno de los directores del banco, que conocía el Museo de Arte Popular, estaba encantado con el museo y dijo que sea el Museo de Arte Popular que esté ahí para poder donarlo. Bueno, al fin la solución, ¿no? Nos cayó del cielo y llegamos, nos instalamos. Primero un poco así, porque habían otras cosas dentro del museo, otras instituciones dentro del castillo. Al final nos instalamos. Y eso también nos permitió continuar con talleres.
porque había espacio para talleres, y había un buen estacionamiento, y hacíamos danzas, invitábamos a danzantes de otros lados para que llegaran ahí, bueno, ahí hicimos actividades para los días, el Día Internacional de los Museos. O sea, todo eso teníamos una dinámica, igual que en la colonia, teníamos un parque enfrente que era fabuloso, mientras los niños visitaban una parte, quedaba en el parque, etcétera. O sea, pero igual, el año 2020, salimos el 2015 de esa colonia, se llamaba Colonia de Centroamérica, así se llama. Estuvimos 5 años, con 4 en el Castillo Venturoso, y justo en diciembre del 2020, en el año de la pandemia, nos dicen, bueno, vamos a remodelar el castillo, no cabemos todos, así que se pueden ir. Eso, ahí sí la universidad se portó muy bien, me dieron un espacio de bodega para guardar, tuvimos que alquilar también para guardar los papeles y muebles, y el patrimonio sí quedó en la universidad. La universidad se encuentra ubicada en una de las colonias que son patrimonio cultural. Son casas casi todos tienen el mismo estilo, neocolonial, algunas de ellas, que fue construida entre los años 1940 y 1950. Entonces, por arquitectos de prestigio en la época. Aquí fue la época, el lugar de digamos, de familias de prestigio. Entonces, todas las casas tenían muy buen gusto, fabulosas casas. De la universidad compró una casa en este lugar para albergar el museo. Pasamos aproximadamente casi 4 años haciendo exposiciones itinerantes, colaborando con exposiciones con el Museo de Arte, por ejemplo, con universidades, llevábamos exposiciones a las universidades, y eso pues nos permitió seguir vivos, no con espacio. Recordamos cuando iniciamos, bueno, los museos pueden funcionar con colecciones sin espacio, pero no tan así, no es cierto. Se puede, pero es necesario el espacio. Entonces, eso nos permitió ahora, inauguramos la colección, la exposición. El espacio es pequeño, digamos, una tercera parte, una cuarta parte de lo que teníamos anteriormente, pero tenemos aquí, se recorre muy rápido, son 3 áreas, podríamos decirle, no son salas, son 3 áreas. Hay una parte de escultura que es una muestra representativa de la colección de escultura. Una sala que es la más grande, que es la de miniaturas de barro, donde están podríamos haber llenado todo el museo solo de miniaturas, porque la colección es muy grande. Pero para dar cabida a otro tipo de cosas, decidimos nada más montar una parte. Y la otra pedazo, de la otra salita, es de escultura de barro un poco más grande, pero siempre del mismo lugar de Hilo Vasco, tanto la miniatura como esta sala de escultura, de barro específicamente, son obras grandes, no solo hay una escultura, y la parte de escultura de madera, que es la que está al principio, ¿no? Entonces, esa es ahora la historia. Yo creo que aquí se queda el museo. La verdad es que la universidad está muy contenta, y yo también, pues, porque nosotros, pues, porque por fin tenemos otra vez la casa. Creo que es un prestigio también para la universidad contar con este museo. Solo hay una universidad que tiene un museo de antropología, así se llama. No hay otro hasta ahora, que es el Museo de Arte Popular. Y las autoridades, los directivos de la universidad están complacidos, muy contentos. La exposición quedó muy bien.
eh, pudimos rescatar parte del mobiliario que tenemos, porque estuvo guardado algún tiempo. Y la idea es estar cambiando periódicamente las exposiciones, ¿no? Un poco porque como es pequeño, la gente lo va a conocer rápido, vienen estudiantes, mañana tengo una visita, y estamos así, haciendo esa dinámica. Esperamos que por lo menos ya inaugurar en enero una nueva exposición, una exposición de filigrana muy linda, la exposición de máscaras, que es una belleza. Entonces pensamos estar periódicamente cambiando para tener esa, poder mostrar realmente lo que tenemos, ¿no? Y que la gente pues conozca, incluso la gente de aquí, de la misma comunidad, se haga presente acá, ¿no? Ese es un poco así en términos generales. Claro, el año que viene, Gregorio, cumplirían entonces, del 2001 que se creó el MAP, el año que viene serían 25 años casi de Sí, trayectoria, ¿no? Con exactamente. estas tres mudanzas, como usted dice, y con el patrimonio armado, sustentado en base a los coleccionistas como usted, que fueron llevando, ¿no? Y guardando y protegiendo parte de lo que es el reflejo de las comunidades artesanales de su país. Sería Ujú. así en líneas generales, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuántas sí. piezas son, Gregorio, más o Uy, menos? Más o menos, tenemos, para... tenemos aproximadamente 3.000 obras, Ah, un montón. entre miniaturas y son 9 colecciones, decía al principio. Claro, sí, 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 Está, sí, sí. sí, está la colección de miniaturas y no solo son miniaturas, sino que también son muñecos. Ahí se producen los muñecos de barro que se usan para los nacimientos que hacen en Navidad. Entonces, es tradición eso. O sea, tenemos una colección de muñecos, pero no cualquier muñeco, sino que hay, porque hacemos un poco la diferencia entre arte y artesanía, ¿no? Eso sí, lo Eso tenemos le bastante queríamos claro. preguntar. ¿Cuál Sí. es, cómo usted define el arte popular? Y bueno, y seguir en esta línea. A ver, cómo usted define, cuál es para ustedes sí, la definición de arte popular? Bueno, nosotros partimos cuando viene una visita, les decimos que este es un museo de arte popular. Es decir, todos los humanos, en algún momento hemos creado algo. ¿No? Los jóvenes, un poema porque están enamorados, en fin, hemos creado todos. Pero como humanos que somos, algunos tenemos una iniciativa, una inclinación a crear y por lo tanto estudiamos arte. Y vamos a la academia a estudiar arte, a estudiar la estética, la profundidad, el color, la historia del arte, en fin, y nos formamos como artistas, eh, académicos, llamémosle así, y tenemos espacios para exponer nuestra obra y ahí surgen los grandes artistas del mundo, ¿no? Pero hay otros que no han ido nunca a la academia, pero son igualmente creadores y son realmente obras que llaman la atención por su estética totalmente diferente y ajena a la estética clásica internacional que está surgiendo día con día y aparecen obras de arte que no tienen nada que ver con la estética clásica, pero para muchos son arte. Pero aquí tenemos un montón de gente que crea y no, y puede ser un albañil, un carpintero, un campesino que crea con su machete o su instrumento de trabajo una escultura en madera. Y tenemos ejemplos, tenemos ejemplos. Un, un, este, un empleado de una finca de café, que era el administrador, el contador más bien de la finca de café, cuando entra en crisis el café, el hombre se queda sin trabajo. Y se acordó que cuando era pequeñito hacía los, eh, las mangos de las ondas para tirar con piedras. Entonces, son unas herramientas impresionantes. Y entonces que había trabajado madera y se puso a trabajar
esculturas, y hace unas esculturas de animales naturales, ¿verdad? O sea, que bueno, realmente hicimos una exposición con él, una exposición venta, donde le puso su obra, porque ese es un propósito nuestro, es apoyar al artista popular, promoviéndolo, y no solo al artista, sino que a la comunidad de donde es él. Y ese para nosotros, aclaramos a la gente que lo que vamos a ver acá no es un Van Gogh, un Picasso, no, vamos a ver una obra de un artista desconocido que vive en un pueblo tal y que tiene esa sensibilidad y esa creatividad con una estética diferente a la que conocemos, con un color que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Y eso nos permite realmente descubrir una fase de la creatividad del país. Pues, los artistas populares son estos, usted lo sabe mejor. Y eso nos ha mantenido. Entonces aquí la gente viene a conocer, y no solamente a eso, son verdaderos artistas, hay unas obras impresionantes. Tenemos una obra que es una molienda donde se produce el azúcar, que está todo hecho por, digamos, llamémosle una maqueta de miniatura, todos los hombrecitos, los animales, bueno, es impresionante. Y entonces además se convierte en un espacio didáctico de enseñar a la gente que hay tradiciones, porque muchos de ellos, el arte popular nuestro está vinculado al campo. Tenemos la siembra del maíz, la cosecha del café, el parque del pueblo, el balneario de tal lugar, en fin, y hay uno que hizo, reprodujo los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec en el año 1992. Bueno, lo reproduce en barro, en miniatura. Entonces, eso nos permite a nosotros hablar sobre la historia también del país. Y además demostrar una obra impresionante, ¿no? Entonces, esa es la connotación que le damos, pues son sectores populares que no tienen acceso a la educación académica del arte, pero que son igualmente productivos y con una estética muy agradable, ¿no? Eh, Gregorio, y sobre eso, digamos, ustedes tienen apoyo, ustedes consiguen subsidios, hacen convenios para estimular esta producción artesanal. ¿Cómo se organizan? Porque usted tiene ya ahora instalado, digamos, en el MAP de la Universidad de Nueva San Salvador, ¿ustedes tienen un presupuesto o se los da el Estado? ¿O es convenios con privados? ¿Cómo se organizan? Bueno, hasta el momento, como estamos iniciando, eh, hay una oficina de internacionalización con la cual ya estamos incorporando proyectos a esta oficina de la universidad. Porque siempre hemos sido como museo una institución civil, pues, de la sociedad civil, ¿no? Un organismo independiente, autónomo, privado. Pero al estar con la universidad, entonces eso nos permite apoyarnos, y ellos lo conocen, lo saben muy bien, en su estructura. La estructura, por ejemplo, organismo, la oficina de internacionalización, a través de ella estamos presentando proyectos. Hay un proyecto para digitalizar el museo, hacer una versión digital del museo con países que tienen poco presupuesto, pero muy vinculados al arte. O a la cultura en general. Entonces, estamos presentando un proyecto para hacer esa digitalización del museo, hacer un recorrido y darlo a conocer a nivel más amplio.
Entonces, bueno, no gastamos en personal, estamos acá. Yo soy empleado de la universidad, entonces, bueno, me aprovechan este, para que siga haciendo esto. Y por el momento estamos capacitando estudiantes en servicio social para la atención al público. Eso es, a cierto punto, siempre ha funcionado así, siempre. Desde que estábamos en sus orígenes, llegaron estudiantes a hacer servicio social de las universidades, estábamos con ellos 6 meses y a los 6 meses teníamos que estar cambiando. Tiene sus pros y sus Sí. contras, porque ya una vez, bueno, hay algunos estudiantes que gracias a eso dieron un salto profesional y ahora están trabajando de eso, ¿no? Se formaron en el museo. Eh, Se hizo una producción impresionante con algunos estudiantes de antropología, estudiantes de diseño gráfico, que llegaron y se quedaron 6 meses, hicieron una labor muy buena, hicieron una producción fotográfica y gráfica del museo y bueno, como antropólogos también cubrieron su servicio social, pues tenían más facilidad eh, para eso, ¿no? Entonces, aquí la universidad no tiene esas carreras, pero vamos a buscar a otras universidades para que sigan haciendo lo mismo. Esa es la idea. Así funcionamos por el momento. Gregorio, usted nos contaba que entonces el museo se organizó en base a las colecciones de particulares, que en muchos casos ustedes pusieron dinero para sostener todos estos cambios de sedes, de proteger, de cuidar, hasta la sede actual, que esperemos que dure muchos años y que, bueno, con este intercambio que ustedes están haciendo entre formar y educar a futuros técnicos para el museo, también están trabajando y capacitando a artesanos, ¿no es cierto?, de todo el país. ¿Es así? Bueno, no tanto con los Ajá, artesanos, digamos, ajá. porque no tenemos la capacidad, este, ni los recursos para hacerlo. Lo que hicimos nosotros, que fue algo excepcional, cuando teníamos un presupuesto para eso, fue con los artistas de la miniatura de Hilo Vasco. Fuimos allí durante 3 años casi. Hicimos talleres de estimulación que no tenían nada que ver con el barro, porque ellos son los especialistas en el barro, sino más bien de sensibilización, es decir, el color. Un pintor les dio parte del taller, que era que ellos hacían imágenes, pintaban, agarraban el pincel, nada que ver con el barro, sino que descubrir otras eh, expresiones y sensibilidades que ellos podían tener, que estaban guardadas, pero con estos talleres se estimularon mucho y produjeron bastantes cosas. Luego lo que hemos más bien hecho es eh, recorrer el país, por ejemplo, los mascareros, ellos son especialistas en máscara. Eh, lo que más podemos hacer es sugerir, pero ya capacitarlos se vuelve más complejo para nosotros porque no tenemos los recursos y tampoco ha sido con esa intención la creación de nuestra asociación. Es más bien dar a conocer lo que están haciendo los artistas populares, promover su obra y darles un espacio para que ellos puedan exponerlas. Este, eh, los recursos inicialmente han sido más bien para salir fuera del país o comprar obra. Eso sí lo hemos hecho, ¿no? O sea, compramos obra y eso, por eso que tenemos lo que tenemos, ¿no? Algunas han sido donadas, sí, por ejemplo, tenemos una colección de bordados impresionante, que son hechos por mujeres refugiadas. Durante la guerra, muchas mujeres se refugiaron en Honduras, mientras, y ahí empezaron después de, bueno, iban por meses, pero al final fueron 10 años,
hicieron bordados que muestran la vida que ella vivía en el refugio, ¿no? Pero bordados siempre con hilo, es una belleza de obra, y esas nos la donaron, gente que estuvo allí. Luego, la mayoría de cosas sí han sido adquiridas y hay un inventario de lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, ahora, gracias a la Universidad Nueva San Salvador, tenemos ese resguardo y la idea es precisamente darla a conocer entre los estudiantes y docentes para que sensibilizarlos y hacerlos decir, bueno, uno de los aspectos es fortalecer el orgullo de lo que tenemos, ¿no? O sea, que no, sobre todo en una sociedad ya tan globalizada, donde se pierde ese conocimiento. Entonces, hasta ahí llega nuestro propósito. Con respecto, Gregorio, al tema del anonimato, digamos, del arte popular, ¿qué opinas sobre eso? Ustedes cuando trabajan sobre registrar los artesanos, la técnica donde provienen, si son de familias de artesanos, ¿cómo están pensando como usted dijo, estas nuevas colecciones, estas 9 colecciones que ustedes tienen dentro de la institución? Con respecto a esto que le estoy diciendo, jerarquizar en cierta forma al artesano, ¿no? Un tema de anonimato o el nombre del registro del artesano está tan, ¿no? En discusión hoy, ¿no? Sí, por ejemplo, este es un folletito que nosotros entregamos, este, y atrás dice obras mostradas dentro del documento, es decir, tiene diferentes obras, en la portada y, perdón, y atrás tiene obras también, esta. Ujú, Entonces, nosotros decimos en el mismo folleto atrás, obras mostradas dentro de este. Entonces, aquí ponemos la portada. La portada es un juego, aquí se llama saltaburro, ¿no? Que uno salta encima del otro. Entonces, ¿es de quién es? De Rosalina Mercado de Hilo Vasco. En la página 3 dice cestería, que es una cestería de colores muy linda, que es doña María Girón de Olocuilta. En la, en la página interior hay un balneario, es de Fátima Urías, de Hilo Vasco. Y en la contraportada, que es un juego mecánico de feria, son las sillas voladoras, incluso tenía mecánica, daban vueltas. Es de don Timoteo Mancía, de un pueblo también. Entonces, todas las obras tienen nombre. Las que están expuestas, dice Timoteo Mancía, Olocuilta, en tal año y de qué está hecha la técnica. Este, no hay ningún anonimato. Entonces, ese es el propósito, de darle a conocer al artista popular y que encuentre un espacio acá. Es el único espacio. Bueno, los museos de arte popular casi son únicos, ¿no? En los países, pues, porque y ese es el propósito de que estén ahí, ¿no? Con su nombre y apellidos y la técnica y el nombre de la obra. Ese es el propósito. Entonces, no dejamos a nadie en el anonimato. Por eso creemos que, y además, a veces promovemos exposiciones en el Museo de Arte, el Museo de Arte del país, ¿no? El Museo de Arte donde están todos los artistas de renombre. Promovemos exposiciones conjuntas con obras nuestras. Como fue el año pasado, el Museo de Arte de El Salvador albergó en una exposición general una buena colección del Museo de Arte Popular. En Esa es el la idea. caso
Gracias. En el caso de El Salvador, que ustedes, a ver si estoy diciendo bien, ustedes tienen 14 departamentos, ¿no es ¿Mm? cierto? Y Sí. tienen desde volcanes, tienen lagos, tienen bosques, tienen un ecosistema de lo más variado, están este, mm, sobre el Pacífico, digamos. ¿Cómo hicieron ustedes, digamos, representa el map de la Universidad de San Salvador, representa todas las comunidades de esas 14 regiones? ¿Cómo trabajan? ¿Siente que le falta este, bucear o trabajar sobre alguna, o sea, sobre alguna comunidad? Y la otra pregunta que le quería hacer, Gregorio, es, originalmente había 8 comunidades aborígenes que trabajaban con el tema de la artesanía. ¿Eso sigue siendo así? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, la última que me dice, en algunos casos los textiles y la cestería todavía se trabaja en comunidades indígenas. Ujú. Hay, y el barro en algunas comunidades, que digamos hay una tradición del barro en el oriente del país, tenemos registrada y tenemos obra de esa población, de Guatajiagua, no, un nombre lenca, una población indígena, un grupo étnico, que es cerámica negra y está registrada, ¿no? Incluso se supone que su tradición es muy cercana a la época precolombina. Este, y hay otras comunidades que todavía producen barro. Y tenemos barro ya utilitario, llamémosle así, que son una belleza de obras, son joyas inmensas y sí tenemos casi de todas las comunidades que todavía la producen. Eh, en el caso de textiles, hay una comunidad que produce, famosa por productora de textiles con telar de palanca, que es el telar que trajeron los españoles, que producen telas muy lindas. Y es una parte de una visita que yo hago, organizo para que la gente conozca las tradiciones. También tenemos una colección de ellos. Tenemos registrado en video, o entrevistas y todo. Las máscaras, tenemos máscaras casi de todo el país. Eh, Algunos mascareros ya murieron. Eh, Sin embargo, la tradición en el país, algunas de ellas están cada vez más débiles, eh, hay menos participación. Eh, Hay casi por lugares de tradición es que tenemos más bien registradas la colección. Teníamos, pues, bueno, la producción en la costa, había producción antes de tortuga, ¿cómo se llama? De los carapachos y este, Preparación pero de la como es tortuga. prohibida la caza de las tortugas, la pesca, entonces eso se perdió. Este, pero tenemos unas obras antiguas, el cacho, de cuernos de animales, también hay unas obras muy lindas, pero son excepcionales. No está clasificado tanto por el terreno, sino que por la tradición y los lugares donde hemos encontrado obras. Esa ha sido, digamos, la dinámica que hemos tenido. De repente nos damos cuenta que hay un artista de una comunidad, un escultor, pues vamos a verlo y lo conocemos. Entonces, algunas veces le compramos su obra. Este, pero ha sido así la dinámica, ¿no? Más que por regiones. Pero están, a excepción del barro, que sí hay regiones, ¿no? Eso sí sabemos. Y son, bueno, algunos casos, o de
digamos, las fibras, los canastos, petates se llama aquí, aquellos que se hacen, es un tejido que sirve para sentarse, que son como de fibras de vegetales, o que son muy, hay unas muy lindas, o para guardar ropa. Y son las indígenas, por ejemplo, de un pueblo que se llama Nahuizalco, que produce ese tipo de obra, ¿no? Entonces la tenemos registrada y tenemos obras de ellos. Claro. Gregorio, siempre preguntamos también porque nos interesa cuál es su pieza favorita dentro de la colección. De parte de su Bueno, colección de miniaturas. primero la colección de miniaturas. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil porque hay realmente obras excepcionales. Hay dos. Este, una que es un ciclista, Ajá, pero el ciclista eh, es, no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies, pero es el ciclista que va a toda velocidad en una bicicleta y es un pedacito de barro de aquí que hace el cuerpo, unas ruedas que hacen la bicicleta, el manubrio es una cosa así, es una belleza, es una belleza. Entonces, nosotros hemos clasificado la miniatura, es más que, que el detalle, porque hay las miniaturas chinas tienen cejas, pestañas, ¿no? Aquí no, aquí es el gesto. Y eso es lo que la hace rica. O sea, tú ves el movimiento de la gente, aunque sean pedazos de barro. Esa es una de las que... Y hay otra que es fabulosa, que son los cargadores. Eso es una obra grande de barro que representan una tradición de mayo, de las frutas. Aquí el mayo es la época de las lluvias y la fruta. Entonces la gente celebra la producción, agradece a la tierra por darle el alimento, especialmente las frutas, y en ese lugar hay eh, preparan unas varas muy largas, la llenan de frutas y luego la van a pasear, la palanca se llama. Y la gente de los barrios saca esa y son grandes y la cargan entre 6, 8 hombres, ¿no? Porque pesan una cantidad de fruta colgada. Voy a mandar de una foto. eso. Este, que es una escultura pequeña, pero está todo en proporción. La fruta, y muy bien hecha. Digamos, eso es lo opuesto a la expresión aquella del gesto. Esto es los personajes hechos muy bien, eh, con la fruta hecha muy bien. Y esta obra se presenta con fotografía de la palanca real. Se pone la foto de cómo la llevan y está la obra ya hecha en barro para que la gente haga la comparación. Entonces hacemos dos cosas, mostramos la obra y mostramos la tradición y el lugar donde se hace para que la gente vaya. Gregorio, y eso lo hacen cuando son las fiestas populares, porque ustedes tienen en Salvador, está la fiesta, no sé, de Santa Ana, Ah, San Miguel, que son fiestas populares muy masivas y de mucho color. Entonces le pregunto, ¿cuál es el vínculo ustedes institucional con las festividades, con el ritmo que tiene y la coloratura que tiene San Salvador, ¿no? En las fiestas patronales? ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, una de las expresiones que tenemos que son en las fiestas patronales de la capital, que son en agosto, el primer día, cuando se abre, entonces toda la semana, empezamos, tenemos asueto toda la semana, San Salvador nada más, de ahí los demás departamentos solo tienen el día del patrono, que sería el 6 de agosto, pero de ahí nosotros en San Salvador toda la semana. Y hay el correo.
la fiesta, el correo es un evento que abre las fiestas, eso es tradicional. Antes el correo anunciaba que se iniciaban las fiestas ese día y aparecen personajes de por ejemplo, un personaje gigante y los viejos, se llaman los viejos de agosto. Los viejos son personajes con máscaras, máscaras que representan, por ejemplo, una imagen mitológica que es la ciguanaba. Entonces salen vestidos con máscaras de la ciguanaba, que es una mujer fea que se aparece en los ríos, a los tunantes, y aparece muy bella, pero cuando se la llevan se convierte en una mujer horrible. Y bueno, tenemos las máscaras originales de ellos. Entonces, el borracho, una máscara del borracho. Tenemos una colección de máscaras de las fiestas patronales de ese lugar y de otros lugares. Y algunas fiestas, nosotros no pretendemos quitarles las obras o los objetos que ellos usan. En muchos casos ellos nos los han dado. Son máscaras usadas por ellos, de varios lugares, ¿no? De varios lugares. Y vamos con los mascareros de esos pueblos y eso, gracias a ellos, tenemos una colección de máscaras de las fiestas patronales. Tenemos una colección de la danza, una famosa danza de moros y cristianos que se celebran todavía en el occidente del país y centro. Encontramos una señora que tenía máscaras del siglo XVIII, del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Es una sorpresa, nadie las conocía. Y ya las tenía ahí guardadas porque ya la gente no las usaba. Entonces adquirimos esa colección, que es parte de una tradición tenemos vestidos de los danzantes de moros y cristianos, y sí, hay una vinculación especial. No siempre la exponemos, pues, porque antes sí se exponía porque el espacio era más grande y teníamos para hacerlo, pero, por ejemplo, las máscaras son de todo el país y están relacionadas con eventos. No es hay máscaras simplemente estéticas, ¿va? Eh, por el uso estético, pero hay máscaras que son que responden a una tradición y a un hecho concreto, ¿no? Margarita, perdón, ¿querías preguntar algo? Está sin Obviamente, audio. sí, en muchos momentos Gregorio ha mencionado la cuestión del problema del espacio. Y entonces yo pregunto, Gregorio, ¿cómo hacen? ¿Tienen alguna política de descarte? Porque, bueno, en general en los museos hay una política de descarte. ¿Ustedes tienen alguna política? ¿Se deshacen de alguna cosa, de todo ese acervo tan valioso? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el criterio? Bueno, tal vez no nos deshacemos, lo que hemos hecho es prestar. Ajá. Hemos prestado colecciones ahora a una universidad, por ejemplo, que su especialidad es el diseño gráfico. Entonces, alguna obra, ellos la tienen, se expone y la usan como materia prima, vamos a decir, para su desarrollo de su propio trabajo de diseño gráfico. Le decía, por ejemplo, me hablaba yo de unos ladrillos y ahora vamos a presentar también una exposición con ellos de papel picado, que son realmente una obra, una vez, todos están enmarcados. Es papel de China, le llamamos nosotros, que es muy frágil. Si le da la luz solar, se pierde el color. Están enmarcados en una colección de 12 más o menos, que son hechos por artistas, que ya uno de ellos ya murió, que era un indígena, que murió en un accidente,
y tenemos un libro también de papel picado, sobre papel picado, un libro sobre hilo vasco, un libro sobre la filigrana, o sea, también tenemos producción de esa obra. Y en este caso, hoy, ya en estos días, vamos a hacer el depósito a la universidad para que tengan la colección ellos, se exponga como una colección del Museo de Arte Popular y al mismo tiempo los estudiantes la conozcan y de ahí saquen diseños para aplicación de sus asignaturas. Entonces, más bien, digamos, y aquí en la universidad, en el edificio central de la universidad, en la biblioteca, hay obra del museo. Son las obras grandes, que son miniaturas, pero son grandes porque son escenas. El zoológico, está el zoológico, con animalitos, todo, ¿eh? Pero es muy grande. Entonces está en la biblioteca y en otras áreas de la universidad hay obra también. Entonces, de esa manera nos vamos desalojando un poco el lugar que tenemos ahora, ¿no? Em, una de las preguntas que le quiero hacer también es, ¿cómo hacemos para seguir entusiasmando a nuevas generaciones en el arte popular? Bueno, esa es primero ser necios. O sea, es que, mira, yo tengo, bueno, desde el 94, no sé, todavía seguimos en esto. O sea, pasamos por una crisis de espacio y seguí. Claro, eh, convencer, no me costó mucho convencer a la Universidad Nueva San Salvador. Ellos abrieron las puertas y eso realmente lo agradezco, lo agradecemos nosotros porque al final es la existencia del museo. Eh, Jóvenes, cuesta mucho. Este, por eso estamos trayendo acá permanentemente. Ahora se hace un poco más complicado porque la mayoría de asignaturas son virtuales. Entonces casi no vienen al campus. Entonces, sin embargo, hay proyectos de vincularnos con ciertas asignaturas, sobre todo de, de publicidad, para que, por ejemplo, hay un equipo de fotógrafos que viene casi cada 3 semanas a hacer actividades. Vienen aquí a tomar fotografías de las obras y son jóvenes, la mayoría de son jóvenes. Entonces, o invitamos a universidades que traigan a los estudiantes, hacemos contacto con los docentes para que traigan a los jóvenes. Digamos, esa es la forma en que estamos trabajando, ¿no? Sí, desde las redes ustedes están bastante también activos, ¿no? Porque en Instagram, ese programa que usted dice de fotógrafos es El Centro Hace Clic. ¿A ese programa se refiere usted? Exactamente, por Es ejemplo. fantástico, claro. Y ahora, Sí, esto es con respecto a la gente más público universitario, ¿no? Pero pregunto, y acercar esto a las distintas comunidades, a territorio, ¿cómo se hace? Porque también va, se va perdiendo el oficio, como usted dijo antes, y es lo que nos sí, pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Constantemente escuchamos esa tristeza de madres alfareras que los hijos no continúan por muchos motivos que es muy largo comentar, pero querría cuál su opinión, porque ustedes trabajan desde el museo, las redes son muy claras y son muy activas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se puede seducir? Porque ya en el interior también supongo como pasar acá también casi todos las comunidades en general tienen celulares, tienen otros problemas, pero pues, para mostrar lo que hacen y enseñar también se podría buscar alguna estrategia o no. ¿Usted qué piensa? mira, yo creo que en un principio hubo un entusiasmo muy grande por el museo y venían las artesanas. Entonces, una de las formas que nosotros mantenemos el vínculo es invitándolas a que hagan demostraciones de sus
de sus tradiciones. Por ejemplo, las mujeres que hacen textiles todavía con un telar de cintura, que no necesita una máquina, sino que trae su telar, se lo pone en la cintura, lo amarra a un pilar y empieza a tejer. Ujú. Entonces, eso es una forma de vincular a la comunidad con gente acá, ¿no? El problema es que cada vez hay menos tejedoras y muchas de ellas ya están muy grandes. Entonces ya movilizarse se convierte en una limitante, un problema. La mujer que hacía miniaturas o que hace miniaturas todavía, hay una señora que ya le acaban de dar un reconocimiento porque es la hija de la pionera de las miniaturas. Pero ya es una mujer que ya no trabaja, ya tiene dificultades. Entonces, como dice, son gente, las nuevas generaciones, hay de las miniaturistas, nosotros detectamos en el año 2000, en el 99, 2000, yo entrevisté a una docena de miniaturistas y ahora hay 2, 3, y van para afuera todas. Entonces, lo que estamos haciendo es promocionarlo. Voy a mandar una publicación de los periódicos que cuando inauguramos el museo tenía mucha cobertura y difundimos parte de la colección. Así se conoce a veces todavía como Museo de la Miniatura, pero o viene gente a buscarla o me llaman, mire, podemos ir acá ya el día domingo. En fin, todavía hay cierta interés, pero se vuelve complicado. Ahora, lo que estamos haciendo es haciéndolo aquí local, involucrando a la comunidad de aquí para que la conozcan y a través del museo que ellos vayan a las comunidades. Y ahí sería un poco lo que usted comentó cuando inauguró el museo, que dijo, queremos que la gente vea el arte popular, no solo como una herencia, sino como una fuente de inspiración actual. Eso siente que hay que trabajarlo duramente. Yo sé, pero eso, mira, lo que pasa es que nosotros que trabajamos en museos somos muy idealistas, utópicos, pero las utopías funcionan. Claro que sí, Alcanzamos las utopías. Las utopías no son inalcanzables. claro que sí. Ahí están, se concretan. Y Gregorio, para ir cerrando, no sé, para Margarita, vos querés preguntar algo, pero si no, podríamos cerrar preguntando un poco lo que les preguntamos siempre a los entrevistados. ¿Qué es lo que usted cree que le falta hacer en el museo? ¿Qué querría hacer? ¿Cuál es su sueño hablando de utopías? Porque usted logró armar y sobrevivir desde el 94, como dice, 97, tantos conflictos, además de todos los problemas internos de un país, de la falta de presupuesto, de trabajar ad honorem, de trabajar a veces sin equipo, que uno es complejo. Digo, ¿cuál es su sueño ahora, Gregorio? ¿Qué querría? ¿Qué le falta? A Ay, ver, así como para cerrar. bueno, quisiera tener un espacio mucho más grande. Quisiera tener 3, 4 espacios para poner 3, 4 exposiciones diferentes. Eh, eso, meter tecnología, todavía no tenemos la tecnología. Creo que poner cámaras, videos, estamos empezando y siempre ha sido eso, ¿no? Que la gente no puede ir a la comunidad, pero la puede ver en un video, o sea, tecnificar. Hay que tecnificarlo, pues si no, jóvenes no vienen. Los jóvenes ya están acostumbrados al teléfono, a la computadora, o algo, entonces hay que hacerlo, ¿no? Y ese es uno de los propósitos que tenemos. Yo creo que aumentar la colección y tener gente aquí permanente, aunque funciona lo de los estudiantes, funciona hasta cierto punto, pero tener un espacio mucho más grande, permanente y bueno, no sé, se me ocurren ahorita ampliar incluso la colección que tenemos. Este,
creo que tenemos un cierto reconocimiento ya nacional, pero nos falta, nos falta un montón. Podría decir eso, nos falta un montón ahorita. Pero, pero lo importante es que hay entusiasmo, hay apoyo y muchas ganas de seguir. Y bueno, esta entrevista para mí es un estímulo importantísimo, ¿no? Hay alguien que está allá en Argentina pensando en el Museo de Arte Popular de América y nos tomaron en cuenta. Bueno, claro, después de estar ahí en crisis, estamos ahorita vivos y gracias a ustedes, ¿no? Y creo que es parte de ese proceso de crecimiento que tenemos nosotros, ¿no? Y no sería extraño ir a Argentina, siempre he estado pensando ahí. Este, no sé cuándo fue el día de los museos, que abren los museos todo el día y noche, El 8 de noviembre, ahora estamos próximos a festejar la noche de los museos. la noche en los museos, todo el transporte gratis, museos abiertos en todo, ¿no? Entonces, quién sabe. Bueno, en parte vamos a decirle un par de cosas. En parte, esta entrevista fue en mérito de doña Margarita Barreto, que ella colabora, ella está en la Universidad de Santa Catalina, en Florianópolis. El equipo del MAP, Mirta Bialogorski y Paola Fritz, que, bueno, es que trabajamos para justamente sentirnos menos solos, porque lo que usted dice, no se crea que son realidades muy diferentes en otras partes de Latinoamérica, pero en realidad un poco es acercarnos, es pensar que, bueno, pensar políticas en común, saber que estamos acá, conocernos un poco más, porque también creo que ese es otro problema, saber qué políticas o qué vamos usando con respecto, o buscando qué soluciones encontramos a determinados problemas, ¿no? A veces en territorios con poco presupuesto y pequeños, y a veces en territorios grandes y con poco presupuesto, también es el mismo problema, ¿no? Pero, pero sí creo, Gregorio, fue muy interesante la charla. A nosotros también nos suma, nos hace pensar, nos hace sentirnos, bueno, como somos en Argentina, que aunque a veces parezcamos el menos país el menos latinoamericano de los países, me parece que también somos orgullosos de nuestras artesanías, ¿no? No solo las Ay, artesanías que tenemos de comunidades, sino las contemporáneas, las artesanías hechas por también los grupos criollos, que también es muy importante, inmigrantes también en Argentina, ¿no? Así que ya pensaremos si por privado, por ahí se puede pensar alguna muestra, es cuestión de involucrar y de pensar con tiempo a ver de qué manera se puede dialogar entre ambas comunidades, ¿no? Artesanales. Así que sí, muchísimas gracias por su tiempo, Gregorio, por no, su al contrario. claridad y por la belleza de lo que dijo. No, gracias a usted, Margarita también es la que ha estado gestionando esta reunión, con problemas a veces de WhatsApp, pero al final ha sido muy insistente. Bueno, Y eso es lo que le digo, Gregorio, acá somos todos insistentes. Usted dijo que era tenaz y tosudo, Margarita también, porque cuando nosotros empezamos este proyecto fue en pandemia y fue difícil conectarnos, pero bueno, me parece que es eso, tener claro la belleza, lo que usted dijo antes, ¿no? Que todos coincidimos, la belleza Tenemos, de la claro, artesanía popular, ¿no? De cada país. claro, Y perdón, claro. Margarita. tenemos una meta y estamos ahí. Sí, es cierto. Solo quiero terminar esto. Esta semana anterior yo estuve en un congreso centroamericano de antropología y es rico vernos, intercambiar qué estamos haciendo y a veces estamos en el mismo lugar trabajando y no sabemos que estamos trabajando ahí, que estamos trabajando cada uno por estar tan distantes y estamos muy Ujú. cerca. Entonces, esto es muy importante, es esta relación que puede existir entre las disciplinas o los proyectos comunes. Como tú Ujú. dices, tenemos quizás los mismos problemas en Sí. dimensiones diferentes o con realidades diferentes, pero son los mismos problemas. Y esto nos da estímulos. A mí me ayuda muchísimo saber que eh, hay alguien más allá por otro lado, ¿no? En el sur está allá alguien con eso. Entonces, gracias por la entrevista, Margarita, que la ha gestionado.
Felicitas, gracias también. Mis felicidades, Felicitas, por su trabajo. Y les agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Yo voy a... Es mutuo, Gracias a Gregorio, usted, y para Gregorio. cerrar le voy a decir algo que siempre les digo cuando nos vienen a entrevistar chicos de estudiantes de carreras de gestión de arte, curaduría, que cuando preguntan qué es un director. Y bueno, usted es el claro ejemplo. Es antropólogo, es curador, hace visitas guiadas, sale a recorrer territorio, acepta entrevistas. Eso. Es eso. Y seguramente usted debe hacer como hacemos nosotros, de limpiar, controlar que esté todo impecable. Esto es parte de Es la que eso gestión y es. lo que nos mantiene también alegres, ¿no?